Hablamos de nuevo de cómo lo que está ocurriendo en Ucrania tras la invasión del gobierno de Rusia podría afectar a países como el nuestro, a países en la región de manera económica. Más detalles con Daniel Collín. Muy buena tarde. Preocupación en tema de alimentos y bebidas luego de este tema que se está registrando a nivel mundial entre Rusia y Ucrania. Pero ¿cómo incide para Guatemala? Nos encontramos con Enrique Lax, él es director ejecutivo de Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Licenciado, vemos una explosión justamente en los precios y especialmente soya, harinas, aceite, entre otros. La verdad es que hemos denunciado, hemos puesto en evidencia desde hace bastante rato la tendencia inflacionaria de los precios de los granos básicos, particularmente aquellos que sirven para hacer alimentos procesados. Eso está la soya y sus derivados, o sea, la soya, las tortas de soya para hacer alimentos de animales y los aceites. También el trigo, que ha experimentado en los últimos años un 35% de incremento, particularmente los trigos duros y los trigos duros del norte. Y esto pues empieza a trasladarse en la fabricación y en las siguientes etapas de fabricación en harina y productos derivados del trigo. A todo esto se suma que hay insumos como el petróleo, que impacta toda la parte de fletes, y la logística, que es la disponibilidad de barcos y contenedores, que también ha incrementado. Por ejemplo, un barco granelero, que es el con el que traemos los granos, soya, maíz, arroz, a principios del 2021 estaba alrededor de $10,000 el barco, $10,000 día. Hoy, en enero o finales de enero del 2022, ese mismo barco estaba en $35,000 día. Entonces, todos esos costos están haciendo presión sobre la producción y transformación de todas esas materias primas e insumos en poner los alimentos a disposición de las familias guatemaltecas. Existe una fuerte tendencia de inflación importada que ya la empezamos a sentir, ya se ve trasladada al consumidor, y lo que hacen las tensiones geopolíticas como las que empezamos a vivir hace unas semanas y se ha exacerbado o se ha puesto más grave en estas últimas horas, es que todas esas cadenas de suministros donde están involucrados los abastecedores, como puede ser Estados Unidos, Canadá, la misma Europa en algunas cosas, todas esas cadenas de suministros se trastocan, se interrumpen, se empiezan a tener problemas. Entonces, como esto es como una red eléctrica, ¿verdad? Si corta usted un cable, empieza a fallar toda la red. Así es el mundo del comercio. Entonces, si un país que ya no puede tener el trigo o el maíz o el girasol de Ucrania, que es un gran productor, es uno de los más grandes productores, y ya no le llega, por ejemplo, a Siria, a Europa, a Irak, a Egipto, entonces esos países van a buscar a otros mercados de abastecimiento. Entonces eso le pone presión a todo el sistema y empieza a haber aumento de precios, incluso escasez. Claro, al hablar de escasez podría afectar en algunos alimentos acá en Guatemala o podría incrementarse un poco más ya en los próximos días. Claro que sí, ya empezamos a experimentar en las últimas semanas, dado a esos problemas geopolíticos y amenazas de interrupción de las cadenas de producción, de abastecimiento, incluso el abastecimiento de zonas tan importantes como es Rusia y Ucrania y todos los alrededores, que pues surten, tal vez no nos surten a nosotros directamente, pero sí surten a otros países del mundo que van a ir a buscar sus abastecimientos ahora, posiblemente a quienes nos surten a nosotros. Entonces eso pone presión. La escasez todavía no se le ve un horizonte. Creemos que eso pudiera ser una cosa muy transitoria mientras se ajustan las cadenas de suministro. Pero siempre es un efecto que puede suceder en un periodo muy corto y en el corto plazo, dado que se tienen que arreglar esas cadenas de suministros por los conflictos que estamos viendo. Gracias, licenciado. En torno a ese análisis, sí es que hay que tomar en cuenta también el tema de sequías que está presionando también el mercado internacional y también los fenómenos naturales que han afectado las producciones de soya, también de maíz, aceite, entre otros, lo cual pues también se ha visto reflejado en los mercados internacionales luego de esta tensión geopolítica que se está registrando y que por efecto también tendrá un impacto para las familias guatemaltecas derivado de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín.